Por eso, lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, sí hay que darle un peso en su dimensión. A mí me suena más a un llamado a los pueblos latinoamericanos que se pongan las pilas o se va a poner muy feas las cosas. Vamos a ver, escuchar lo que dijo la presidenta Sheinbaum ante las crecientes amenazas de Donald Trump contra la soberanía venezolana. Más allá del presidente Maduro y el gobierno de Venezuela, nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones ni querencias y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por constitución, y así debe ser. Y creo que esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio. Cada presidente, obviamente, presidente reciente electo de Chile, dio otra posición, pero nosotros vamos a buscar con todos los países que así lo deseen, de América Latina o de otros continentes, buscar una solución pacífica y que no haya intervención. Repito, más allá, el gobierno de Maduro en Venezuela. Ese es otro tema. El tema central es el intervencionismo y el injerencismo. Si hay un conflicto, hay todos los mecanismos establecidos por Naciones Unidas para que haya una solución pacífica a cualquier disputa. Y tienen que participar todas las partes, evidentemente. Esa siempre va a ser nuestra posición. Lo hacemos, es más, esa ha sido la posición de México desde hace mucho tiempo. Porque aquí también hay muchos que nos critican por defender la Constitución. ¿Cómo la presidenta de México está llamando a la no intervención? No, sería gravísimo, gravísimo que la presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estaría incluso violando la Constitución de la República. Todos los que andan buscando intervencionismo en otros lugares y también en México, pues violan la Constitución para empezar. Ya que andamos hablando de Chile y José Antonio Kast, el presidente electo quedó en ridículo cuando debía dar un discurso de triunfo. Estaba a punto de grabar cuando se le fue el prompter y pidió esperar porque no se sabía de memoria lo que iba a decir. De veras que para ser aspirante presidencial de derecha es necesario tener alguna clase de deficiencia. Es imposible olvidar que esto mismo le pasó a la candidata del PRIAN, Xochitl Gálvez, en pleno mitin de campaña frente al Monumento a la Revolución. Si les parece, vamos a ver ambos momentos, tanto el de Kast como el de Xochitl Gálvez, y me dirán ustedes, como decía Mark Twain, el gran escritor y humorista y periodista estadounidense Mark Twain, la historia nunca se repite, pero a veces rima. Vamos a ver, escuchar. Muchas gracias. Tenemos un problema técnico. Vamos a solucionarlo en un segundo, que como esto es un discurso que va a quedar para la historia, claramente no me lo sé de memoria. Vamos a hablar ahora La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. Gracias. Ya. Bueno, como ya no hay discurso, voy a improvisar. Bueno, ya está. Para atrás. Como decía Carlos Monsiváis, la derecha es la misma de siempre. Es estúpida, es ignorante y es violenta. Eso no cambia. El conservadurismo no cambia. No puede haber un neoconservadurismo. No puede haber una neoderecha. No puede renovarse lo que siempre ha estado bajo el status quo. Si se renovara, simplemente no sería conservador, porque el conservador busca eso, que se conserven las cosas tal y como están. Y por eso mismo siguen siendo como Monsiváis los describió a la perfección en aquel momento. La derecha es estúpida, es ignorante y es violenta.
La congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, se lanzó contra la presidenta Claudia Sheinbaum por los lazos que tiene nuestro país con Cuba. Planteó que México debe de romper esta relación con la isla de Cuba para posicionarse a favor de las libertades. Y es un patrón que cada vez que un republicano necesita aplausos, utiliza la estrategia de lanzarse contra México y contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Evidentemente, la presidenta le respondió con toda una cátedra de historia. Si les parece, primero vamos a escuchar lo que dijo la congresista gringa y después vamos a lo que hoy respondió la presidenta Claudia Sheinbaum. In the last 4 months, Mexico has sent to the Castro tyranny 55 oil tankers worth more than $3 billion for free. And what's the reason? I don't understand. It only helps the tyranny to continue subjugating the Cuban people. Mexico has accepted more than 3,000 Cuban doctors in exchange for over $100 million paid directly to the Cuban regime. So is Mexico with the forces of freedom, or Mexico is with the forces of Nicolás Maduro? To Mrs. Sheinbaum, the president of Mexico, this is a crucial moment for us as neighbors. Mexico has you, the first female president, who can rise to the challenge of leadership. President Sheinbaum, to rise to the challenge, to stand for democracy in Cuba and in Venezuela, and to stand for justice and show a stronger hand when it comes to deadly drugs poisoning both our nations. The Western Hemisphere needs leaders, not bystanders. ¿Se imaginan que un senador de la 4T le dijera a Trump cómo gobernar su país? Pues no se aguantaría una risa ya. Acá tampoco nos la aguantamos. Pero aún así, le quiero, ya que ha tenido el beneplácito, si es que se puede llamar de esa manera, a esta señora de estar en las cámaras y micrófonos de Sin Máscara siendo congresista republicana. Ella cree que pues, la política es entre las élites. La diferencia es que aquí en México le preguntamos a la gente primero. Aquí nos gusta consultar a la base, aquí nos gusta consultar a las mayorías, aquí nos gusta consultar al pueblo, que es al que nos debemos, tanto creo en la política como en el periodismo. Y por lo mismo yo le quiero preguntar, porque fíjate cómo son las cosas. Ella dice, ¿por qué México le envía petróleo a Cuba? Le han enviado 55 buques de petróleo, algo así, que equivalen a $3,000 millones. Perdón, pero yo no puedo dejar de observar y entender que hablan de petróleo, pero no ven el oro negro en sí. Ven cuánto cuesta, cómo es posible. O sea, el reclamo no es que México le envíe petróleo a Cuba. El reclamo es que México envíe esos jugosos $3,000 millones a Cuba. Ok. Como aquí y también dice, además, México, ¿por qué está aceptando 3,000 médicos cubanos? Bueno, eso se pregunta la congresista, y dentro de su infinita y supina ignorancia y de su iletrada forma de ver al mundo, creo que le puedo ayudar, congresista, pero fácil, solamente tenía que hacer una pregunta. Yo le pregunto a la audiencia de Sin Máscaras, a las más de 12,000 personas que ya nos sintonizan a través de YouTube, es una pregunta de sí o no. ¿Usted tiene problema con que México le envíe petróleo a Cuba y con que México reciba médicos cubanos? ¿Tiene usted algún problema con eso, sí o no? Y aprovechando que la señora le gustan los medios de comunicación, pues vamos a ver qué dicen los mexicanos, a ver si hay alguno que tiene algún problema. No, ¿cómo? ¿A que no? A lo mejor hay algún mexicano que dice que sí, que yo no quiero que se envíe petróleo a Cuba, y dice que sí. Pues aquí está. La gran mayoría de la gente en este momento en el chat en vivo de Sin Máscaras, pero unánime, pues, y esta es democracia, unánime ponen no, y yo también digo no, yo como mexicano no tengo ningún problema con que nuestro país esté dándole petróleo a Cuba. ¿Cuál es el problema? ¿Un tiro qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con enviar petróleo a Cuba? Y perdón, ¿algún problema con que recibamos a médicos cubanos en nuestro país? ¿Sabrá la ignorante y la neófita esta que los mejores médicos del mundo son justamente los cubanos? Es para nosotros un privilegio poder recibir a los cubanos. Y otra cosa, señora congresista, otra cosa, aprovechando que es el Día del Migrante. Una clase de historia muy sencilla que incluso la más tonta, y probablemente lo sea, puede entenderlo. Cuando Hernán Cortés viene a invadir México Tenochtitlán, viene a conquistar, viene a invadir, viene a hacer genocidio, Hernán Cortés sale de Cuba. Cuando Fidel Castro y Ernesto Guevara, el Che Guevara, salen a hacer la revolución cubana, salen de México.
La historia de Cuba y de México es indisoluble y no se podría entender la existencia de México como nación sin Cuba, ni de Cuba sin México. Entonces, le pese a usted o a quien alquile y asile la Casa Blanca, es nuestro petróleo y vamos a decidir a quién se lo enviamos. Y qué bueno saber que aquí la gran mayoría de los mexicanos decimos, no hay ningún problema. Es más, agréguenle otro buque, hay petróleo. Y México decide su política petrolera, su política de alianzas, su política de amistades. En fin. Sí quería hacer esa editorial porque ¿quién se cree esta gente como para decirnos qué hacer o no hacer? Como dirían en mi tierra, están pero operados del cerebro, dirían los tabasqueños. La presidenta respondió a las críticas desde Estados Unidos por la relación que mantenemos con Cuba, reiterando que nuestro país no dejará de respaldar a la isla. La presidenta explicó que México históricamente se ha opuesto al bloqueo estadounidense, incluso desde gobiernos priistas, algo que nunca le ha gustado a Estados Unidos. El asunto aquí es que ahora los republicanos intentan plantear este respaldo como algo nuevo para promover la idea de que la presidenta Sheinbaum es una radical que solapa regímenes antidemocráticos. Ahí sí le voy a dar la razón a los republicanos, perdón. Ahí los republicanos sí tienen toda la razón. Claudia Sheinbaum sí es una radical que solapa regímenes antidemocráticos. Eso es verdad. Claudia Sheinbaum tiene relaciones con regímenes antidemocráticos. ¿Qué no ven que ya lleva como 9 llamadas con Donald Trump? Pues lleva y van para más. Claudia Sheinbaum sí sostiene relaciones con regímenes dictatoriales, pues ahí está la relación con Estados Unidos. Evidentemente, esta ha sido la postura democrática y constitucional de nuestro país desde hace décadas, pero vamos a ver escuchar mejor lo que dijo la presidenta tras los ataques por el apoyo a Cuba. Este ha sido un tema permanente desde la Revolución Cubana, desde 1959, con Estados Unidos, en la relación México-Estados Unidos. A ver, revisen. México fue el único país que votó en contra del bloqueo en la OEA, contra Cuba. Ahora ya un montón de países votan en Naciones Unidas para quitar el... Manuel Tello. Entonces, esa relación siempre ha sido pues una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener. Y la que soporte, porque México seguirá enviando petróleo a Cuba. ¿Qué van a hacer? O sea, de verdad estos sí están mejores. ¿Qué van a hacer? ¿No le envías petróleo a Cuba? ¿O qué? ¿De verdad? ¿O qué? ¿Qué van a hacer? O sea, no. Demencial querer decirle, soberbio querer decirle a un país cómo tener su propia relación exterior, ¿no? Bueno, por lo menos México puede dormir con la conciencia tranquila de que jamás ha cometido genocidios afuera de sus fronteras por asegurar que había armas de destrucción masiva en Medio Oriente. México puede dormir sin ningún tipo de melatonina. Dudo mucho que los estadounidenses puedan hacer lo mismo.